Hola, mi nombre es Pamela Burgos Gil, estudiante de grado de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El propósito de este video es servir como recurso para el aprendizaje y la enseñanza del teorema de analiticidad que implica independencia de la trayectoria de integrales sobre contornos, como parte de la asignatura Variables Complejas impartida por el estimado maestro Juan Toribio Milanés. Para iniciar esta presentación es importante saber cuál será el recorrido de ella. Lo primero será establecer los objetivos. Como segundo paso tendremos conocer los conocimientos previos para comprender el tema. Luego se expondrá el tema, que será el teorema de analiticidad que implica independencia de trayectoria, del cual se realizará una demostración, lo que nos llevará a la realización de ejercicios que serán comprobados con distintos recursos. Todo esto nos llevará a establecer conclusiones generales. Finalmente, se expondrá una frase para la reflexión y se presentará la bibliografía utilizada en este video. Como objetivos de esta presentación tenemos primero el objetivo general, determinar las condiciones bajo las cuales la integral compleja es independiente de la trayectoria. Además, tenemos los siguientes objetivos específicos. Como primero, determinar una trayectoria alterna para evaluar una integral sobre contorno. También, verificar que el teorema de independencia de trayectoria no aplica para funciones no analíticas. Además, demostrar el teorema de independencia de la trayectoria. Con el fin de conocer el teorema de analiticidad que implica independencia de trayectoria, es importante recordar que es un dominio. Recordemos que los dominios son conjuntos abiertos y conexos. Son abiertos porque la frontera tiene líneas intermitentes que simbolizan abertura. Y son conexos porque se pueden trazar dos puntos cualesquiera en un dominio y se pueden conectar estos dos puntos mediante una recta poligonal. Entonces, los dominios se pueden clasificar como dominio simplemente conexo y dominio múltiplemente conexo. Los dominios simplemente conexos son aquellos conjuntos abiertos y conexos. Y un dominio múltiplemente conexo es aquel que tiene singularidades y estas singularidades se ven en el conjunto como pequeñas aberturas o hoyos. Para definir el teorema también es importante hablar sobre los contornos. En análisis complejo, una curva se puede definir como una función vectorial z de t igual a x de t más y por y de t, con un parámetro t donde a es menor o igual que t, menor o igual que b. De tal modo, una curva suave es aquella para la cual existe la derivada para todos sus puntos. Esta derivada va a ser continua y distinta a cero. Entonces existe el valor del vector tangente en todos sus puntos. Una curva suave por tramos es una curva compuesta por curvas suaves, donde existe el vector tangente para todos sus puntos, excepto en los puntos donde se conectan las curvas suaves. En estos puntos la derivada no existe o es igual a cero. Estos puntos se visualizan como pequeñas cúspides. Una curva simple es aquella que no se corta a sí misma, excepto tal vez por el punto inicial y terminal. Esta curva se puede visualizar como una curva que no tiene pequeños nudos. Distinta a esta está la curva no simple, que es aquella que se le pueden visualizar pequeños nudos porque se está cortando a sí misma, donde dos puntos pueden tener igual imagen. Además, se tiene una curva cerrada y simple, que es una curva simple que no se corta a sí mismo y donde dos puntos solamente pueden coincidir en el final e inicio, es decir, un z sub 0 será igual a un z sub 1. Finalmente, una curva cerrada y no simple es aquella que se corta a sí misma y donde dos puntos
pueden ser iguales, además de que el punto final e inicial coinciden. De igual forma, es importante recordar el teorema de Cauchy-Goursat, que establece lo siguiente. Suponga que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D. Entonces, para todo contorno cerrado y simple C en D, la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z será igual a 0. Es importante recordar la independencia de trayectoria para una función real. En variables reales se puede establecer esta independencia con el teorema fundamental del cálculo, que establece que si una función f es continua en el intervalo cerrado desde a a b y f es una antiderivada de la función f en el intervalo cerrado desde a a b, entonces la integral definida desde a a b de f de x por el diferencial de x es igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Podemos observar que esta integral depende únicamente de los límites de integración a y b. Se ha de tener como conocimiento previo el concepto de analiticidad, de tal modo que la analiticidad en un punto se da cuando una función compleja w igual a f de z se dice que es analítica en un punto z sub 0 si la función f es derivable en z sub 0 y en cada punto de una vecindad de z sub 0. De igual forma, una función f es analítica en un dominio D si es analítica en cada punto de este dominio D. A partir de esto, ¿puede una integral sobre contorno de f de z ser independiente de la trayectoria? Se ha de entender como independencia de la trayectoria lo siguiente. Sean z sub 0 y z sub 1 puntos en un dominio D, una integral de contorno de f de z se dice que es independiente de la trayectoria si su valor es el mismo para todos los contornos c sub n en un dominio D, con el punto inicial z sub 0 y el punto final z sub 1. Ahora pasamos al teorema foco de esta presentación, titulado Analiticidad implica independencia de la trayectoria. Este teorema establece que suponga que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C es cualquier contorno en D, entonces la integral sobre contorno C de f de z es independiente de la trayectoria. A partir de esto se puede caracterizar que para una función f que es analítica en un dominio simplemente conexo, una integral sobre un contorno C sub 1 de f de z será igual a una integral sobre un contorno C sub 2 de f de z. Para C sub 1 y C sub 2, cualesquiera curvas en el dominio con el mismo punto inicial y terminal. Demostremos el teorema anterior. Sean C sub 1 y C sub 2 dos contornos con puntos iniciales y terminales z sub 1 y z sub 2 respectivamente, y f de z una función analítica en un dominio simplemente conexo, entonces para un contorno cerrado y compuesto por C sub 1 y C sub 2 con direcciones opuestas en C sub 1 y C sub 2, entonces se puede expresar un contorno C conformado por C sub 1 y C sub 2 igual a C sub 1 menos C sub 2, porque C sub 2 tiene una dirección negativa. Entonces, una integral sobre contorno C de f de z será igual a una integral sobre un contorno de C sub 1 menos C sub 2 de f de z. De tal modo que esto será igual a una integral sobre un contorno C sub 1 de f de z más una integral sobre un contorno negativo C sub 2 de f de z.
lo que a su vez será igual a a una integral sobre un contorno C sub 1 de f de z menos una integral sobre un contorno C sub 2 de f de z. Por el teorema de Cauchy-Gersac, como esta función es analítica en el dominio, porque no vemos un punto singular, y es un contorno simple, entonces podemos decir que esta integral sobre contorno de f de z será igual a 0. De tal modo, por propiedad transitiva, podemos decir que esto será igual a 0. De ahí que una integral sobre un contorno C sub 1 de f de z menos una integral sobre un contorno C sub 2 de f de z será igual a 0. Por propiedad aditiva de la igualdad, esto será una integral sobre el contorno C sub 1 de f de z será igual a una integral sobre un contorno C sub 2 de f de z. De aquí podemos observar que no importa la trayectoria que sigan dos contornos, mientras tengan el mismo punto inicial y terminal, sus integrales con respecto a una función f de z será igual. Recordemos que C sub 1 y C sub 2 tenían el mismo punto terminal e inicial z sub 1 y z sub 2. A partir de este teorema, si una integral sobre un contorno es independiente de la trayectoria, se suele escribir de la siguiente forma: sea z sub 0 un punto inicial y z sub 1 un punto terminal, se describe como una integral definida desde z sub 0 a z sub 1 de f de z. Bajo estas condiciones es que se plantea el teorema fundamental del cálculo para integrales de contorno, que será trabajado en otro video. Sin embargo, este teorema establece que suponga que una función f es continua en un dominio D y f es una antiderivada de f en D, entonces para cualquier contorno C en D con punto inicial z sub 0 y punto final z sub 1, la integral sobre el contorno C de f de z será igual a la antiderivada evaluada en z sub 1 menos la antiderivada evaluada en z sub 0. F de z es la antiderivada tal que la derivada de esta antiderivada será igual a la función. Como primer ejercicio tendremos evaluar la integral usando una trayectoria alternativa de integración. Se nos ha propuesto una integral sobre un contorno C de 4z menos 1 por el diferencial de z sobre esta trayectoria, que va, por ejemplo, es un cuarto de circunferencia desde negativo i a 1 y después hay un segmento de recta desde 1 a i. Podemos entonces proponer una trayectoria alternativa porque como es una función polinomial, 4 de z menos 1 es una función polinomial y por lo tanto es entera, lo que quiere decir que es analítica en el dominio, que es el plano complejo. Entonces podemos establecer esta trayectoria alternativa, que es un segmento de recta desde negativo i a i. Vamos a desarrollar ambas integrales sobre contornos, sobre este primer contorno que es el contorno propuesto y un contorno alternativo. Entonces, lo primero que haremos es evaluar esta integral sobre contorno, una integral sobre el contorno C de 4z menos 1 por el diferencial de z sobre este contorno que fue el contorno propuesto. Este contorno se puede subdividir en dos contornos, uno sub 1 y uno sub 2. De tal forma, entonces, vamos a parametrizar sobre estos contornos. Entonces tendremos una primera parametrización del contorno C sub 1, que es este, que tiene forma de un cuarto de circunferencia, y vamos a decir que tenemos un número complejo z igual a e elevado a it. Entonces su derivada será igual a i por e elevado a la it, con un parámetro t que estará comprendido desde negativo pi medio a 0. De igual forma, para el parámetro de la curva C sub 2, que es un segmento de recta, tendremos un z igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1
por t. Recordando que cuando se utiliza esta parametrización, el parámetro debe estar comprendido desde 0 a 1. Entonces, al sustituir, tendremos un número complejo z igual a 1 menos t más i por t. Entonces, su derivada será igual a negativo 1 más i. De tal forma, la anterior integral sobre contornos se puede dividir en dos integrales sobre contornos. Una integral sobre el contorno C sub 1 de 4z menos 1 más una integral sobre el contorno C sub 2 de 4z menos 1. Entonces, si utilizamos la parametrización, recordando que cuando se parametriza, una integral sobre el contorno de f de z será igual a la integral definida desde a a b de una función z de t por la derivada de esta función z de t por el diferencial de t. Entonces, vamos a decir que con respecto a la curva C sub 1, tendremos una integral definida desde negativo pi medio a 0 de 4e a la it menos 1 por i por e elevado a la it, más una integral con respecto a la curva C sub 2 parametrizada, que será una integral definida desde 0 a 1 por 4 por 1 menos t más it menos 1 por menos 1 más i por el diferencial de t. Entonces, como menos 1 más i corresponde a una constante, la podemos sacar de la integral hacia afuera. Y hemos multiplicado las derivadas para hacer más simple realizar la integración. De tal forma, entonces, tendremos la integral definida desde negativo pi medio a 0 de 4 por i por e elevado a las 2it menos i por la integral definida desde negativo pi medio a 0 de e elevado a la it. Nótese que aquí hemos distribuido la integral porque tenemos dos sumandos, es decir, se puede distribuir, más menos 1 más i, que era la constante que teníamos previamente hecha, y la integración de la última integral definida, que es 3 por t menos 4 sobre 2 por t al cuadrado, más 4 sobre 2 por i por t al cuadrado, que se va a evaluar desde 0 a 1. Esto por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para evaluar estas integrales vamos a utilizar una u y v sustitución para cada una correspondientemente. Entonces, teniendo una u sustitución igual a 2it, cuyo diferencial de u será igual a 2i por el diferencial de t, y se puede reescribir de este modo, y un v igual a it, cuyo diferencial de v se puede definir como i por el diferencial de t, y se puede reescribir de esta forma. Entonces, utilizando ahora unos puntos finales e iniciales para la sustitución a y b, tendremos una integral definida desde a a b de 4 por i por e a la u sobre 2i por el diferencial de u, menos i por una integral definida desde p a q debido a la v sustitución en este caso, por e a la v por el diferencial de v, más lo que teníamos previamente, que sería negativo 1 más i por 3t menos 4 sobre 2 por t al cuadrado más 4 sobre 2 por i por t al cuadrado, que será evaluado desde 0 a 1. Continuando con el paso anterior, como 4i entre 2i es igual a 2, vamos a integrar entonces e elevado a u, y como i entre i es igual a 1, vamos a integrar e a la v. Esto lo vamos a dejar así por ahora, de modo tal que tendremos 2 por e elevado a u evaluado desde a a b menos e elevado a v evaluado desde p a q más menos 1 más i por 3t menos 2t al cuadrado más 3it al cuadrado evaluado desde 0 a 1. Entonces vamos a revertir esta sustitución como u es igual a 2it y u es igual a it, y también vamos a empezar a evaluar acá, teniendo negativo 1 más i por 3 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado más 2i por 1 al cuadrado menos 3 por 0 menos 2 por 0 al cuadrado más 2i por 0 al cuadrado. Nótese que todo esto se va a hacer 0 inmediatamente.
De tal forma, empecemos a evaluar entonces acá y tendremos 2 elevado a 0 menos e elevado a la negativo pi menos e elevado a 0 menos e elevado a negativo pi medio. Hemos simplificado esto y tendremos negativo 1 más i por 3 menos 2 más 2i. Como e elevado a la it, una función exponencial, es igual al coseno de t más i por el seno de t, vamos a ampliar este y este. Diremos entonces que tenemos 2 por 1, porque e a la 0 es igual a 1, menos el coseno de negativo pi más 2i por el seno de negativo pi, menos 1 menos el coseno de negativo pi medio más i por el seno de negativo pi medio, más menos 1 más i por 1 más 2i, que es lo que hemos obtenido al simplificar. De tal forma, como el coseno de negativo pi es negativo 1 y el seno de negativo pi es 0, de igual forma, como el coseno de negativo pi medio es 0 y el seno de negativo pi medio es negativo 1, entonces simplificamos teniendo de tal forma 4 menos 1 menos i más menos 3 menos i. Entonces, esto será igual a negativo 2i. Por lo tanto, la integral sobre el contorno C de 4z menos 1 por el diferencial de z será igual a negativo 2i. Al evaluar esta función 4z menos 1 e integrarla sobre este contorno nos va a dar negativo 2i. En este mismo orden, como esta integral sobre un contorno está compuesta por una función polinomial que se integra, entonces vamos a seleccionar otro contorno, otra trayectoria para evaluarla y ver que la integral es independiente de la trayectoria. De tal forma, hemos seleccionado este contorno que corresponde a un segmento de recta que conecta negativo i con i. Entonces, vamos a seleccionar el parámetro y para evaluarlo, para definir este contorno, debido a que se encuentra en x igual a 0. De tal forma, si parametrizamos como x es igual a 0, tendremos un número complejo z igual a 0, porque x es igual a 0 más y. Y será el parámetro que se va a mover desde negativo 1, menor o igual que y, menor o igual que 1. De tal modo, el diferencial de z será igual a y por el diferencial de y. Entonces, podemos afirmar que la integral sobre el contorno C de 4z menos 1 será igual a una integral sobre un contorno C sub 1 de 4z menos 1. Si parametrizamos y sustituimos a z por el parámetro que hemos encontrado y de igual forma el diferencial de z, entonces tendremos una integral definida desde negativo 1 a 1 de 4 por i por y menos 1 por i por el diferencial de y. Simplificando, esto es la integral definida desde negativo 1 a 1 de 4 por i al cuadrado por y menos i por el diferencial de y. Como y al cuadrado es igual a negativo 1, esto será igual a la integral definida desde negativo 1 a 1 de negativo 4y menos i por el diferencial de y. Finalmente, si separamos los términos en la parte real y la parte imaginaria, tendremos primero una integral definida desde negativo 1 a 1 de negativo 4y por el diferencial de y menos i por la integral definida desde negativo 1 a 1 del diferencial de y. Recordemos que aquí hay un 1 que generalmente no se marca. Entonces, si continuamos evaluando, vamos a buscar ahora la integral de forma indefinida de negativo 4y y la integral de forma indefinida de 1. De tal forma, vamos a tener negativo 4 por y al cuadrado sobre 2, que va a ser evaluado desde negativo 1 a 1, menos i por y, que es la integral de 1, por el diferencial de y, evaluado desde negativo 1 a 1. Entonces, como estas eran integrales reales, realmente, se puede evaluar utilizando el teorema fundamental del cálculo que dice que una integral definida desde a a b de f de x será igual a la antiderivada de b menos la antiderivada de a, o sea, evaluadas en b y evaluadas en a. Entonces tendremos para el primer término negativo 4
por 1 al cuadrado sobre 2, porque estamos evaluando en 1, menos negativo 1 al cuadrado sobre 2, porque estamos evaluando en negativo 1, menos i por 1, estamos evaluando en 1, menos 1, evaluando en menos 1. De tal forma, simplificando, esto será negativo 4 por 1 medio menos 1 medio, menos i por 2. Finalmente, este integral sobre el contorno de 4z menos 1 por el diferencial de z va a ser igual a negativo 2i. Podemos darnos cuenta entonces que la integral sobre un contorno de 4z menos i que se encuentra dentro de un contorno cuyo punto inicial es negativo i y cuyo punto terminal es i, es independiente de la trayectoria, es decir, que como ella es analítica en el plano complejo, se puede elegir cualquier trayectoria con esos dos puntos iniciales y la integral nos seguirá dando negativo 2i. Ahora verifiquemos los resultados obtenidos en Symbolab. Vamos a pedirle a Symbolab que nos calcule la integral definida desde negativo i a i, porque estos fueron los puntos inicial y terminal que nos propusieron para esta integral sobre un contorno. Entonces, de una función 4z menos 1 por el diferencial de z. Podemos observar que el resultado dado por Symbolab es negativo 2i, respuesta que coincide con nuestros resultados al evaluar esta integral sobre contorno por dos trayectorias distintas. Realicemos otro ejercicio de evaluación del integral usando una trayectoria alternativa de integración. Tenemos una integral sobre un contorno C de e a la z por el diferencial de z. Notemos que esta función es una función entera, por lo tanto es una función analítica en el dominio del plano complejo. Entonces nos han propuesto esta trayectoria que está en azul, con un punto inicial z sub 0 igual a 0 y un punto terminal z sub 1 igual a 3 más i. Sin embargo, vamos a seleccionar otra trayectoria alternativa para verificar que la evaluación de esta integral sobre un contorno con los puntos iniciales y terminales dados nos va a dar igual. La trayectoria alternativa elegida será este segmento de recta, que se podrá parametrizar como sigue. Tendremos un z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t con un parámetro t que va desde 0 a 1. Esta sería la definición de parametrización para un segmento de recta. Sustituyendo, esto será igual a 3t más it. De tal modo, primero vamos a evaluar esta integral sobre un contorno z de elevado a la z por el diferencial de z sobre el contorno planteado, que este está en azul, el cual se puede dividir en tres subcontornos, un c sub 1, un c sub 2 y un c sub 3. Para el contorno c sub 1 lo vamos a parametrizar con y y diremos que z será igual a i por y, de tal forma que el diferencial de z va a ser igual a i por el diferencial de y, con el parámetro y que será 0 menor o igual que y menor o igual que 3. Esto porque x va a ser igual a 0 en esta curva, en este contorno. Luego, para c sub 2 tendremos un z igual a x más 3i, de tal forma que el diferencial de z va a ser igual al diferencial de x. El parámetro va a ser x. Entonces, 0 será menor o igual que x, menor o igual que 3. Porque x se va a mover desde 0 hasta 3. Así. Luego, tendremos un contorno c sub 3 que tendrá un z igual a 3 más i por y, de tal forma que el diferencial de z va a ser igual a i por el diferencial de y. El parámetro va a ser y, que estará comprendido desde 0 menor o igual que y, menor o igual que 3. Le pusimos un negativo al c sub 3 porque tiene una dirección negativa con respecto a las otras curvas, a los otros subcontornos. Entonces, de tal forma podemos decir
que la integral sobre el contorno C de E a la Z es igual a una integral sobre un contorno C sub 1 de E a la Z más una integral sobre un contorno C sub 2 de E a la Z más una integral sobre un contorno negativo C sub 3 de E a la Z. Entonces, dada la parametrización de una integral sobre curva, que es esta, podemos decir que esto será igual a una integral definida desde 0 a 3 de e elevado a la y, que es nuestro z para la curva C sub 1, por i por el diferencial de y, que es el diferencial de z para esta curva C sub 1, más una integral definida desde 0 a 3 por e elevado a x más 3i, que es el z para esta parametrización de C sub 2, por el diferencial de x, que es el diferencial de z en este contorno, menos una integral definida desde 1 a 3 por e elevado a la 3 más i por el diferencial de y. Nótese que pusimos el negativo que tenía el contorno C sub 3 acá, para indicar que esta integral, el contorno sobre el cual se mueve esta integral, es negativo. Luego, vamos a utilizar una sustitución para i por y. Tendremos u igual a i por y, de tal forma que el diferencial de u va a ser igual a i por el diferencial de y. Lo que se puede reescribir como el diferencial de u sobre i es igual al diferencial de y. Entonces sustituimos en nuestras integrales. Tendremos i, porque hemos sacado la unidad imaginaria de la integral, de una integral definida desde a a b, de e elevado a la u entre i por el diferencial de u, más e elevado a la 3i, porque hemos sacado a 3i como una constante fuera de la integral, de una integral definida desde 0 a 3 por e elevado a la x por el diferencial de x, menos e elevado a la 3i, porque hemos sacado a e elevado a la 3 y i como constantes fuera de la integral, por la integral definida desde a a b de e elevado a u entre i por el diferencial de u. Entonces, simplificando, esto será igual a la integral definida desde a a b de e a la u por el diferencial de u más e elevado a la 3i por la integral definida desde 0 a 3 de e elevado a la x por el diferencial de x menos e elevado a la 3 por la integral definida desde a a b de e a la u. Entonces, como vemos, cada una de estas integrales son integrales reales, como se pueden ver, de tal forma que se puede utilizar el teorema fundamental del cálculo, que es este, que establece que una integral definida desde a a b de f de x será igual a evaluar la antiderivada en b y restarle la evaluación de la antiderivada en a. Entonces, de tal forma vamos a buscar las antiderivadas de e a la u, de e a la x y de e a la u nuevamente. Esto será igual a e a la u evaluado desde a a b más e por 3 elevado a la 3 por i de e elevado a la x evaluado desde 0 a 3 menos e al cubo por e elevado a la u evaluado desde a a b. Entonces, si revertimos la sustitución, esto va a ser igual a e elevado a la i por y desde 0 a 3 evaluado en 0 y en 3 más e elevado a la 3i por e elevado a la x evaluado en 0 y en 3 menos e elevado a la 3 por e elevado a la i por y evaluado en 1 y en 3. Entonces, siguiendo la línea del teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar en los límites de integración. Esto va a ser igual a e elevado a la i por 3 menos e elevado a la 0 más e elevado a la 3 por i por e elevado al cubo menos e elevado a 0 menos e elevado al cubo por e elevado a la 3i menos e elevado a i. Simplificando, será esto. E elevado a la i por 3 menos 1 más e elevado a la 3 por i por e al cubo menos 1 menos e al cubo más 3i más e al cubo más i. Luego, como e elevado a a por e elevado a b es igual a e elevado a a más b, tendremos al simplificar que
e elevado a la 3i menos 1 más e elevado a la 3 más 3i, porque hemos multiplicado acá, menos e elevado a la 3i menos e elevado a la 3 más 3i más e elevado a la 3 más i. Simplificando, esto será igual a negativo 1 más e elevado a la 3 más i. Finalmente, podemos decir que la integral sobre el contorno propuesto de e elevado a la z para el diferencial de z es igual a e elevado a 3 más i menos 1. Bien, entonces vamos a trabajar ahora sobre la trayectoria alternativa, que parece ser más simple porque tenemos un segmento de recta que va desde 0 al punto terminal, que es 3 más i. Anteriormente establecimos la parametrización de este segmento de recta, que fue 3t más it. Esto se puede reescribir como t por 3 más i. Este parámetro t va desde 0 menor o igual que t, menor o igual que 1. De tal forma, al buscar la derivada de z de t, tendremos que la derivada de z de t será igual a 3 más it. Podemos establecer entonces que la integral sobre el contorno c de e elevado a la z será igual a una integral sobre un contorno c sub 1, que es como lo estamos llamando este nuevo contorno, de e elevado a la z. Luego, parametrizando, tendremos entonces una integral definida desde 0 a 1 de e elevado a la 3 más i por t por 3 más i por t. Entonces, extraemos el 3 más i fuera de la integral porque es una constante. Luego vamos a utilizar el método de sustitución y vamos a llamar a u 3 más i por t, de tal forma que el diferencial de u será igual a 3 más i por el diferencial de t, lo cual se podrá reescribir como du sobre 3 más i por el diferencial de t. Y lo vamos a sustituir en nuestra integral, teniendo unos nuevos límites de integración a y b. Entonces, simplificando, como 3 más i entre 3 más i va a ser igual a 1, tendremos una integral definida desde a a b de e elevado a la u por el diferencial de u. Luego vamos a buscar la integral de e elevado a u. Esto será igual a e elevado a u, que va a ser evaluado desde a a b por el teorema de evaluación de integrales de contorno. Si revertimos la sustitución, entonces esto será igual a e elevado a 3 más i por t, evaluado desde 0 a 1. Si evaluamos en 1 y en 0, tendremos e elevado a la 3 más i por 1 menos e elevado a la 3 más i por 0. Esto inmediatamente se va a hacer 1 porque e a la 0 es igual a 1. Entonces, tendremos e elevado a la 3 más i menos 1, que es el resultado de nuestra integral sobre el contorno con punto inicial 0 y punto terminal 3 más i. Nótese que esta respuesta coincide con la evaluación anterior. Entonces vamos a verificar en Symbolab. Pediremos a Symbolab que nos busque una integral definida desde 0 a 3 más i de la función e a la z por el diferencial de z. Symbolab nos dice que esto será igual a e elevado a 3 más i menos 1. Respuesta que coincide con nuestros resultados al evaluarlo por dos trayectorias distintas. Ahora vamos a evaluar la integral usando cualquier trayectoria entre los puntos representados en los límites de integración. Nos están pidiendo una integral definida desde 0 a pi más i de e elevado a la i por z. Entonces vamos a buscar una trayectoria conveniente para evaluar esta integral. Sabemos que tiene un punto inicial 0 y un punto terminal z, pi más i. Nótese que esta función e elevado a la i por z es una función entera. Por lo tanto, va a ser analítica en el dominio que es todo el plano complejo. La trayectoria que vamos a determinar va a ser este segmento de recta y vamos a seguir como hicimos previamente. Lo vamos a parametrizar
e iremos evaluando. Entonces, sobre este contorno, parametrizando nuevamente, tendremos una parametrización de z de t que será igual a pi más i por t, cuya derivada va a ser igual a pi más i. En ese sentido, entonces, podemos decir que la integral definida desde 0 a pi más i de e elevado a la i por z se puede reescribir como una integral definida desde 0 a 1 por e elevado a la i por pi más i por t. Todo esto por la derivada de z de t, que es pi más i por el diferencial de t. Esto por el teorema de evaluación de integrales sobre contornos. Luego podemos extraer esta constante pi más i fuera de la integral. Y entonces, como e elevado a z más i es igual al coseno de z más i por el seno de z, vamos a ampliar esta función exponencial teniendo pi más i por una integral definida desde 0 a 1 por el coseno de t por pi más i por el seno de t por pi más i. Esto por el diferencial de t. Entonces, si utilizamos una U sustitución igual a t por pi más i, entonces tendremos el diferencial de U que va a ser igual a pi más i por el diferencial de t. Si reescribimos esto, sería el diferencial de U entre pi más i por igual al diferencial de t. Entonces, simplificando y extrayendo a pi más i fuera de la integral porque es una constante, e integrando el coseno de u más i por el seno de u, tendremos que esto se hace 1 y como la integral del coseno es seno y la integral del seno será coseno, tendremos el seno de u menos i por el coseno de u evaluado desde a a b, esto por el teorema fundamental del cálculo para integrales de contorno. Entonces, si continuamos evaluando, vamos a revertir la sustitución como u es igual a pi más i, tendremos esto. Luego empezaremos a evaluar en 1 y en 0. Tendremos el seno de 1 por pi más i, que va a ser igual a seno de pi más i, menos i por el coseno de 1 por pi más i será el coseno de pi más i. Luego, evaluando en 0, tendremos el seno de 0 por pi más i, que nos dará el seno de 0, menos i por el coseno de 0 por pi más i, que va a ser igual a negativo i por el coseno de 0. Entonces, vamos a utilizar la identidad de la suma del seno de la suma de ángulos, que es igual al seno de A por el coseno de B más seno de B por el coseno de A. Diremos entonces coseno de pi, que es igual a 0, el coseno de i, que es igual al coseno de i, el coseno de pi, que es igual a negativo 1, el coseno de i, que es igual a seno de i, menos i por el coseno de pi más i. Lo vamos a dejar así por ahora, pero esta identidad la vamos a desarrollar. El seno de 0 será igual a 0 y i por el coseno de 0, el coseno de 0 será igual a 1, tendremos entonces negativo i acá. Ahora vamos a evaluar con la identidad de la suma de ángulos para el coseno, que es coseno de a por el coseno de b menos seno de a por el seno de b. Simplificando, iremos teniendo negativo seno de i menos i por el coseno de pi por el coseno de i, menos el seno de pi por el seno de i más i. Como el coseno de pi es negativo 1 y el seno de pi es 0, tenemos lo siguiente. Al simplificar, esto será igual a negativo seno de i más i por el coseno de i más i. Vamos a utilizar la definición del seno complejo y la definición del coseno complejo y vamos a sustituir en z por i, que es el número complejo que estamos utilizando. Entonces, como i por i es igual a negativo 1, o sea, i al cuadrado es igual a negativo 1, vamos simplificando. Luego, para dividir vamos a tener negativo e elevado a la negativo 1 menos e elevado a 1 sobre 2i más i por e elevado a la negativo 1 más e entre 2 más i.
Vamos a dividir utilizando el conjugado, de tal forma que tendremos 2i por e elevado a la negativo 1 menos e elevado a 1 entre 4 más i elevado a la negativo 1 más e elevado a 1 entre 2 más i. Si continuamos simplificando, como 2i entre 4 es igual a i medio, tendremos entonces i por e elevado a la negativo 1 menos e a la 1 entre 2 más i por e elevado a la negativo 1 más e elevado a 1 sobre 2 más i. Esto, como son fracciones con igual denominador, se pueden entonces sumar y tendremos i por e elevado a la negativo 1 menos e más e elevado a la negativo 1 más e entre 2 y todo esto más i. Simplificando tendremos entonces i elevado a e, o sea, i por e elevado a la negativo 1 más i. Como e elevado a la negativo 1 es la inversa de e, tendremos entonces i por 1 entre e más i. Extraemos el factor común de tal modo que tendremos i por 1 entre e más 1, que será el resultado de esta integral independiente de la trayectoria. Para verificar este resultado de una integral sobre contorno independiente de la trayectoria, vamos a pedirle a Wolfram que nos busque el resultado de esta integral definida desde 0 a pi más i de la función e elevado a i por z por el diferencial de z. De tal modo, y de acuerdo con Wolfram, esto será igual a i por 1 más e entre e, equivalente a 1.36. Esta respuesta coincide con nuestros resultados. Bien, a modo de contraejemplo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a evaluar la integral sobre un contorno de una función 1 sobre z por el diferencial de z con un contorno C que es el arco de la circunferencia que está parametrizado como z igual a 4 por e elevado a la it con el parámetro t desde negativo pi medio a pi medio. Es decir, estaríamos evaluando una integral sobre este contorno con un parámetro t que se define de esta forma, un parámetro t que va desde negativo pi medio a pi medio. Esta es la trayectoria propuesta. Sin embargo, vamos a evaluarla por una trayectoria alternativa para demostrar que esta integral sobre contorno no es independiente de la trayectoria. Para ello vamos a utilizar una trayectoria que parta con un parámetro t desde pi medio a 3 pi medio. De tal modo que para que esta integral sobre contorno sea independiente de la trayectoria, se ha de cumplir que la integral sobre el contorno C sub 1, que es el contorno propuesto, la trayectoria propuesta, ha de ser igual a negativo la integral sobre el contorno C sub 2 de la función 1 sobre z por el diferencial de z. Negativo porque esta trayectoria alterna va a tener una orientación contraria a la trayectoria propuesta, una orientación negativa. Entonces, evaluando sobre el primer contorno, que es esta semicircunferencia, como se nos ha planteado, un z, una trayectoria dada por z igual a 4 por e elevado a la it, entonces el diferencial de este z va a ser igual a 4 por i por e elevado a la it por el diferencial de t. Entonces, dado el teorema de evaluación de integrales sobre contornos, podemos convertir esto en una integral definida desde negativo pi medio a pi medio de 1 sobre 4 por e elevado a la it por 4 por i por e elevado a la it por el diferencial de t. Simplificando, esto será la integral definida desde negativo pi medio a pi medio de i por el diferencial de t. Vamos a extraer esta i, que es una constante, para poder evaluar con el teorema fundamental del cálculo. Buscando la antiderivada, entonces tendremos i por t evaluado desde negativo pi medio a pi medio.
Si evaluamos, tendremos I por pi medio menos pi medio, lo que será igual a I pi. Tendremos que la integral sobre el contorno C sub 1, que fue la semicircunferencia de una función 1 sobre z, va a ser igual a I pi, con puntos iniciales en z sub 0 igual a negativo pi medio y z sub 1 igual a pi medio. Bien, entonces vamos a evaluar esta integral sobre contorno por la trayectoria alterna. La vamos a parametrizar con un z igual a 4 por e elevado a la it, con un diferencial de z igual a 4 por i por e elevado a la it por el diferencial de t. El parámetro t se va a mover desde pi medio hasta 3 pi medio. De tal forma, entonces, podemos decir que la integral sobre el contorno c de 1 sobre z se puede expresar como negativo una integral definida desde pi medio hasta 3 pi medio de una función 1 sobre 4 por e elevado a la it por 4 por i por e elevado a la it por el diferencial de t. Eso por el teorema de evaluación de integrales sobre contorno. Simplificando, esto será igual a negativo una integral definida desde pi medio hasta 3 pi medio por i por el diferencial de t. Sacamos la i como una constante fuera de la integral y luego integrando por el teorema fundamental del cálculo tendremos entonces negativo i por t, que será evaluado desde pi medio hasta 3 pi medio. Entonces, si evaluamos, tendremos negativo i por 3 pi medio menos pi medio. De tal forma, la integral sobre el contorno de 1 sobre z será igual a negativo pi i. Se puede observar entonces que la integral sobre el contorno C sub 1, que fue la que hicimos previamente, es distinta que la integral sobre el contorno C sub 2, que es la que tenemos ahora. Ahora la pregunta es, ¿por qué la integral sobre el contorno C sub 1 de 1 sobre z es distinto que la integral sobre el contorno negativo C sub 2 de 1 sobre z? Recordemos que f de z con f mayúscula es la antiderivada tal que la derivada de esta antiderivada es igual a la función f de z. ¿Qué pasa? Que si la función f de z no tiene una antiderivada en todo punto de un dominio que contiene a la curva C, entonces la integral sobre el contorno de f de z no es independiente de la trayectoria. Vamos a ilustrar esto. Como tenemos una función f de z igual a 1 sobre z, entonces su antiderivada es el logaritmo complejo de z. Para la rama principal del logaritmo complejo, cuyo argumento de z está comprendido desde negativo pi a pi, sin incluirlos. Esto visualmente se puede ver como excluir al cero y excluir sobre el eje real la parte negativa. En nuestra trayectoria alterna, el recorrido de C sub 2 pasa donde la antiderivada no existe. Inmediatamente, entonces, esta integral sobre el contorno es dependiente de la trayectoria, porque si el contorno pasa por los puntos de discontinuidad de la función o por donde la antiderivada no existe, como es este caso, entonces la integral es dependiente de la trayectoria. Es decir, si existe un dominio que contenga la curva completa, donde la función integrando sea continua y además tiene una antiderivada definida en el dominio, entonces la integral sobre el contorno será independiente de la trayectoria. Este recorrido nos ha llevado a establecer las siguientes conclusiones a modo de resumen. Para una función no analítica, la evaluación del integral sobre el contorno dependerá de la trayectoria que se siga para conectar el punto inicial y el punto final. Además, si una función racional con puntos singulares se evalúa con una integral sobre contorno en un dominio D comprendido por el plano complejo, la integral será dependiente de la trayectoria. También se ha demostrado que una función analítica en un dominio D es independiente de su trayectoria dado una integral sobre un contorno.
Finalmente, una integral de contorno, una integral sobre un contorno C de f de z, que es independiente de la trayectoria, se suele escribir como una integral definida desde z sub 0 a z sub 1 de f de z, donde z sub 0 y z sub 1 son los puntos inicial y terminal respectivamente. A modo de cierre se presenta la siguiente frase. Si el conocimiento puede crear problemas, no es con la ignorancia que podemos resolverlos. Isaac Asimov. Durante la historia, las matemáticas y otras ciencias se han encontrado con dilemas. Estos dilemas han podido ser resueltos con el mismo conocimiento de las ciencias. Y a veces estos han sido respuesta a otros dilemas. De igual forma, nosotros como maestros y educadores, a veces nos encontramos con dudas, pero es al indagar en el conocimiento que podemos resolver nuestras cuestionantes. Los recursos utilizados en esta presentación fueron Wolfram Alpha, Canva, Symbolab y PowerPoint. La bibliografía consultada para esta presentación constituye 4 libros: Introducción al análisis complejo con aplicaciones, Complex Variables with Applications, Cálculo 1 de una variable y Mathematical Methods for Engineers and Scientists.